Hey, ¿qué pasa amigos? La lucha dagestaní ya no domina como lo solía hacer antes, ya se les ha pillado el truco. Este tipo de cosas se han comenzado a decir en los últimos tiempos en el mundillo de las MMA, que ese tipo de lucha ya no es tan efectivo como solía ser antes. También se dice que los peleadores ya tienen el antídoto para neutralizar a la lucha dagestaní, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto lo unes a que últimamente sí que es verdad que los luchadores que vienen de Dagestán han tenido más problemas o les ha costado un poco más ganar sus peleas, como es el caso de Usman Nurmagomedov en el PFL en Dubai, que recordemos que le estaba dando la revancha a Paul Hughes de Irlanda y volvió a ser una pelea bastante apretada como la primera y polémica para muchos, ya que para gran sector del mundo de las artes marciales mixtas esta pelea la ganó Paul Hughes, y esto siendo una opinión, pero lo que sí es objetivo es que a Usman le costó muchísimo y jamás pudo tener un control total de Paul Hughes. Sí, ganó la pelea, pero le costó bastante, y esto también va de la mano con su hermano, Umar Nurmagomedov, que tuvo la oportunidad de contender por el título peso gallo de la UFC contra Merab Dvalishvili y no pudo salir esa noche con la mano en alto, lo cual era extraño, ya que en tiempos anteriores, cuando un peleador dagestaní iba por un título, era casi sinónimo a que se iba a convertir en campeón. Y en esta ocasión eso no pasó, y si a esto le sumamos que por primera vez en mucho tiempo no hay ningún campeón de Dagestán en la UFC, porque siempre teníamos por lo menos uno, en su momento Khabib, luego Islam Makhachev, Ankalaev en últimos tiempos, lo que dejaba ver que siempre había una cara visible que estaba campeonando en la compañía más grande del mundo de las MMA, la UFC. Y ahora mismo no tenemos ningún campeón de Dagestán, y sí, esto tiene su trampa, ya que Islam Makhachev está a punto de pelear por un título en el UFC de Madison Square Garden contra Jack de la Maddalena y jamás perdió su título, lo dejó vacante. Pero en el caso de Umar y Ankalaev la cosa sí pasó en el octágono, ya que uno no pudo conquistar el título y otro fue totalmente pulverizado por Alex Pereira, que es el caso de Ankalaev. Él sí que perdió el título, y de qué manera, y esto ha hecho que las personas comiencen a decir que quizás ya pasó el tiempo y los mejores momentos y ya dio todo lo que tenía que ofrecer la lucha de Dagestán. Y dicho esto, la pregunta que resuena y hace eco es: ¿esto es verdad? ¿Es en serio? Y esto aclarando que es mi punto de vista y es personal, algo que yo pienso es que es una verdad a medias, y me explico, ya que por un lado no, evidentemente la lucha dagestaní no dejó de ser buena por arte de magia, no dejó de tener un grandísimo nivel y no dejó de ser de las mejores armas que se tienen hoy en día en el mundo de la pelea, sigue siendo igual de efectiva. Por supuesto que sí, para mí sigue siendo igual de buena que el primer día, y esto para mí es fácil de entender. Lo que se ha hecho bien y lo que se ha probado que funciona y ha funcionado al más alto nivel no va a dejar ni dejó de funcionar de un momento a otro. Esto no es así. Si bien ahora podemos decir que quizás los peleadores de Dagestán no están pasando por su mejor momento, al menos en la UFC, porque Usman sí que es campeón todavía de PFL, pero en la UFC no tenemos, repito, un representante de la lucha que esté campeonando ahora mismo y quizás no es su mejor momento. Hay que esperar, porque repito, Islam va a pelear por un título en nada, Umar va a regresar en nada, ya veremos cómo les va, pero si mañana Islam logra ganar de manera súper contundente a Jack de la Maddalena con lucha y Umar tiene un regreso también espectacular y vuelve a contender por el título, ¿qué vamos a decir? ¿Que ahora la lucha vuelve a ser buena cuando ahora muchos están diciendo que ya les pillaron el truco? ¿Al final va a resultar que no les pillaban el truco? No, mis hermanos, ese no puede ser el criterio. La lucha, repito, sigue siendo tan buena como el primer día, pero aquí va el otro punto y por eso digo que es una media verdad, porque sí que las MMA han evolucionado. Hermanos míos, las MMA se piensan que llevan una eternidad y que ya todo está escrito y que ya todo se hizo, cuando no es verdad. Las MMA tal y como las conocemos no llevan mucho tiempo. Sí, el UFC comenzó en 1993, claro, pero en ese momento recuerden cómo eran las peleas. No había reglas, no había un criterio claro, no había nada, eran artes marciales contra artes marciales, un karateka contra un judoka, un luchador contra un peleador de jiu-jitsu, no tenían nada que ver con la estructura que tenemos montada hoy en día. Vamos amigos, hasta hace poco los codos de 2 a 6 no eran legales. Ahora mismo sí lo son.
las reglas van cambiando, este deporte sigue estando en pañales tal y como lo conocemos, sigue siendo muy joven y va avanzando y avanzando y avanzando, y evidentemente los peleadores se van preparando mucho más. Hasta hace no mucho no había campeones que no fueran de Brasil y Estados Unidos. Ustedes recuerdan esa icónica imagen donde estaban todos los campeones: John Jones, Caín Velázquez, Anderson Silva, George St. Pierre, Frankie Edgar, José Aldo, Dominic Cruz. Todos eran o de Estados Unidos o de Brasil, no había campeones de ningún otro país. Ahora mismo tenemos campeones de todos lados y hemos tenido campeones de todos lados. Tanto es así que hoy en día no hay ningún campeón de las categorías masculinas que sea de Estados Unidos. Para que nos demos una real idea, mis amigos, hoy en día hemos tenido campeones y tenemos campeones de Georgia, hemos tenido campeones de Rusia, hemos tenido campeones de México. Las cosas se van globalizando cada vez y cada vez más. Ahora mismo Joshua Van va a pelear por el título contra Pantoja y es de Birmania. Podríamos tener un campeón de nacionalidad inédita, solo para que entendamos en qué punto estamos actualmente. Y con esto lo que quiero decir es que evidentemente los peleadores también se van haciendo mejores, y esto a su vez se vuelve más grande y más grande y más grande. Los entrenadores son mejores, los peleadores cada vez son más completos, las metodologías de entrenamiento cambian, todo cambia, todo está cambiando, te puedes preparar mucho mejor, hay más información, hay más técnicas, hay más de todo. Hay gimnasios de élite por todos lados. Antes sabías que si querías prepararte con los mejores tenías que ir exclusivamente a Estados Unidos, y hoy en día sí que siguen siendo los mejores, pero hay otras opciones, hay opciones muy buenas en otros países. Miren el caso de Ilia Topuria. Ilia Topuria es un caso muy impactante, ya que él ha dicho muchas veces que es la evolución de las MMA, y en efecto sí, para mí sí lo es. Solo hay que ver, es un peleador completo, casi sin fallos. Su especialidad era la lucha y el grappling, y se hizo el mejor boxeador de las MMA actualmente, y la cosa va a seguir avanzando. Y volviendo a tocar el tema de Ilia Topuria, el propio Ilia ya no trabaja con un gimnasio como tal, trabaja con sus entrenadores y tiene sus sparrings personalizados y su equipo solo para él. También se va a ir perdiendo eso de tener un equipo muy grande, cada vez más pareciéndose a cómo trabajan los boxeadores, como por ejemplo el Canelo Álvarez. El Canelo tú no lo ves trabajando con muchos más boxeadores, tiene sus sparrings, tiene a Eddie Reynoso que es su entrenador, y para de contar, es el Canelo Team. Ilia Topuria está haciendo lo mismo en las MMA, y así vamos a ver cada vez más a peleadores haciendo lo mismo, trabajando con sus equipos personales solo para ellos, cada vez menos en un American Top Team, en los Black Zillions, en el Team Alpha Male. Cada vez menos se verán equipos tan grandes, porque la especialidad tiene que ser más quirúrgica cada vez, porque cada vez la distancia se acorta y se acorta, y a estos niveles serán los pequeños detalles los que en serio marquen la diferencia. Y esto es lo que pasa para mí con la lucha dagestaní. No es que de la noche a la mañana dejó de ser buena o le pillaron el truco, no, nada de eso es verdad. Simplemente los tiempos van cambiando y la evolución es continua y cada vez a pasos más agigantados. ¿Y saben a qué me recuerda esto? Esto me recuerda al momento por ahí, por 2011, 2012, donde lo que dominaba las MMA eran los peleadores de Brasil, y en especial los peleadores con ese Muay Thai destructivo, que eran especialistas en las low kicks, como José Aldo, Renato Barão, Dudu Dantas, esos peleadores que te molían la pierna con tremendas patadas a las piernas y nadie podía hacerles frente. Solo recuerden el dominio que tuvo José Aldo, y sí, Renato Barão duró muy poco y quizás hoy en día no se le recuerda bien, pero en su momento era una máquina que le dio una paliza 2 veces a Jurada Faber, una leyenda de la UFC, y le pasaba por encima a todos sus rivales. Otro exponente de este Muay Thai es sin duda Edson Barbosa, peleadores que dominaban a todos sus rivales, llegaron a dominar bastante la UFC y logrando que su gimnasio tuviera reconocimiento mundial. El Nova Unión llegó a tener 2 campeones de la UFC y un campeón de Bellator. Sin duda en su momento fue el mejor gimnasio del mundo, comandado por André Pederneiras. Dominaron las MMA a nivel mundial y eran referentes. ¿Y qué pasa? ¿Dejaron de ser buenos de la noche a la mañana? No, mis amigos, no, las cosas evolucionaron. Hoy en día ya ni siquiera se usan tanto las low kicks, sí se usan, pero ya no como antes, y no es porque dejaran de ser buenas, simplemente hubo una evolución, que son las patadas donde Alex Pereira sin duda es un maestro y es un referente, las famosas calf kick. ¿Y por qué estas patadas son las que se usan ahora mismo? Bueno, porque son más efectivas, hacen muchísimo daño, te expones muchísimo menos, ya que son patadas
patadas más cortas, son patadas que el rival le cuesta muchísimo más verlas, es como un jab con las piernas y son más difíciles de defender. Y para mí, y esta es mi opinión, si sacas todos los pros y contras de la calf kick y la low kick, yo personalmente me quedo con la calf kick. Y con esto, mis amigos, lo que quiero decir es que no ha pasado el tiempo de la lucha dagestaní. Así que para mí simplemente estamos hablando de la evolución del deporte. Otra cosa que también ha marcado mucho la diferencia es que estábamos acostumbrados a ver fueras de serie. Más allá del estilo de pelea era el peleador y Khabib era sin duda único entre todos, ya que su efectividad, su nivel no lo tiene ninguno prácticamente, ni siquiera Islam Makhachev. Y eso también puede hacer que las personas se confundan, ya que la lucha de Khabib por momentos se veía invencible y cuando viene otro exponente que es muy bueno pero no es Khabib y no tiene la misma efectividad, entonces empezamos a pensar que quizás ya no es lo que era antes, cuando sí, la lucha es muy buena, pero también depende mucho el individuo. Si no, miremos el caso de Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev tiene un nivel de lucha que no creo que nadie se atreve a cuestionarlo, pero también es Khamzat Chimaev, mucho tiene que ver. Y otro ejemplo que tenemos es que creíamos que el tiempo del striking se había acabado y que solo el grappling dominaría, y actualmente Alex Pereira con solo striking es el campeón más dominante después de Jon Jones, que ha tenido la división de los semipesados y está haciendo cosas increíbles, incluso pasándole por encima a un luchador como es Ankalaev. Así que en síntesis son muchísimos factores los que entran en juego para definir si un estilo de pelea, si una técnica funciona o no, y las que han sido probadas y alrededor de todos los años siguen y siguen funcionando no deberían o no tendrían por qué ser cuestionadas a día de hoy, ya que todo depende de momentos, tiempos y sobre todo exponentes de las técnicas. Así que según mi opinión final, la lucha sigue siendo muy dominante, sigue siendo de lo mejor que se puede tener como peleador. El grappling siempre va a ser una parte fundamental de la pelea y sin duda va a marcar mucho la diferencia, como siempre lo ha hecho. Simplemente hay matices que analizar. Así que nada, mis hermanos, déjenme saber ustedes qué piensan. ¿Creen que de verdad la lucha dagestaní ya no es lo que era antes? ¿Que les han pillado el truco? ¿O todo lo contrario, simplemente creen que el deporte va evolucionando y la lucha sigue siendo lo que siempre ha sido? Simplemente se tienen que adaptar pequeños matices. Déjenme saber si gustan lo que piensan y nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao! ¡Wow!